Buenos días, queridos escuchas y videntes. Estamos aquí en un nuevo capítulo de los podcasts de Les Escribidores. Y hoy es un episodio bastante especial porque tenemos a dos invitados que ya los vamos a presentar. Nuestros invitados son los escritores Linda Báez y Celso Santa Juliana, y también nos acompaña Andrea Carolina Huete, o Carol, para nosotros. Linda y Celso son representantes del Laboratorio de Novela, el cual va a abrir pronto sus puertas para un nuevo curso aquí en Nicaragua. Así que estén atentos para poder aplicar y participar y ser parte de esta iniciativa. Linda Báez, por su parte, es una escritora nicaragüense y ha sido parte de muestras de narrativa de cuento en México, Chile y Nicaragua. En 2018 publicó su primera novela, El mar no devuelve a sus muertos, bajo el sello editorial Narratio Aceptibles. En 2017 inició la serie Mujeres que Cuentan, antología de mujeres de cuentos con más de 40 escritoras latinoamericanas, que lleva 3 publicaciones y la cuarta está saliendo justo ahora, muy pronto, en poco tiempo, bajo el mismo sello. Su segunda novela está en proceso de publicación y desde 2018 reside en Nicaragua, donde ha generado un espacio colectivo literario, dando a conocer el método Laboratorio de Novela. Ella fue quien nos trajo a Celso hasta aquí. Celso, por su parte, es un escritor mexicano con publicaciones en México, España, Ecuador y Estados Unidos. Tiene publicadas 3 novelas, 2 libros de cuentos, 6 libros de teoría literaria y varios títulos de literatura infantil. Obtuvo los premios Juan Rufo y Rubén Romero en México, la Semana de Novela Negra en Gijón, en España, y el White Ravens en Alemania. Ha impartido cursos de creación literaria en la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas y el Castro de Sor Juana, y conferencias sobre literatura mexicana contemporánea en universidades de Estados Unidos y la Unión Europea. Es creador del método Laboratorio Novela y actualmente, desde hace 18 años, dirige un curso en México con este método. Es director general de la innovadora cultural Narratio Aceptables en México. Por su parte, Andrea Carolina Huete, o Carol, que nos acompaña hoy, también es parte de Les Escribidores, como yo, aquí, y es escritora nicaragüense y arquitecta, publicando varias novelas en la plataforma digital para escritores Wattpad desde 2010, llegando a tener un alcance de más de 244.000 lecturas a la fecha, y desde el año pasado, en 2019, forma parte de la antología de Mujeres que Cuentan, con su obra Espejito, Espejito. También forma parte, como ya dije, del consejo editorial de la revista Les Escribidores. Entonces, ya que los he presentado, y ya saben quiénes son, vamos a comenzar entonces. Tenemos varias preguntas que hacerles enfocadas más que nada sobre el laboratorio de novela y su trabajo como escritores. Por otra parte, nos acompaña Andrea Carolina porque, como yo, somos graduadas del laboratorio de novela, así que nos pareció justo. Estoy viendo hacia acá, pues tengo la cámara por acá. No sé por qué lo explico. Entonces, me gustaría saber, sí, como de primero, ¿cómo es que surge el laboratorio de novela? Para Celso y Linda, vamos. ¿Quieres empezar, Linda? No, me gustaría que vos dieras tal vez el contexto general del laboratorio de novela, el método, y luego contamos la parte nacional. Muy bien. Bueno, en México el laboratorio de novela surge como surgen todas las cosas que tienen que ver con el arte no oficial, es decir, por hambre. Entonces, como había que sobrevivir por alguna razón, entonces había que idear una manera de incursionar en el mercado literario en este caso. Y teníamos esta innovadora cultural que estaba justo pensando cómo entrar. Nosotros la hicimos para hacer cine, no para hacer literatura, pero como el cine era muy caro y era más difícil conseguir recursos, entonces acabamos en la literatura. Y Narratio Aceptables, eso es, una innovadora cultural, y su proyectito insignia resultó ser el laboratorio de novela, ¿no? Que fue el que primero nos funcionó. Bueno, eso de primero nos funcionó, suena que hubiera funcionado otro, pero no, el único que funcionó. Entonces, con ese empezamos hace muchísimos años y obedecía a una necesidad básica. En México no había cursos de escritura. Lo que había era una dinámica un poco enferma que se llamaban los talleres literarios, que un escritor de medio pelo daba cursos a alumnos sin pelo,
que querían ser escritores y era un club de halagos mutuos. Llegaba alguien a leer si pertenecías a ese grupo, todos los de ese grupo te decían que qué bueno eras. El instructor no te podía decir que no eras bueno porque cobraba porque fueras, entonces tenía que decir que todo era una maravilla para que todos siguieran yendo. Y estábamos en ese círculo vicioso que hacía que un género como el género literario de la novela no diera vuelta. Ya no hablemos de evolucionar, sino no se movía, ¿no? Estaba en la autocomplacencia total. Y mi generación íbamos a esos talleres y no aprendíamos absolutamente nada. Veíamos la literatura internacional, todos los avances, todo lo que progresaban, todo lo que proponían, y nosotros con literatura revolucionaria todavía dando vueltas a lo mismo, o con literatura de la onda, copiando modelos de elites norteamericanos. Entonces quisimos darle la vuelta a eso y metodologizar la enseñanza, ¿no? Como todo arte parte de una técnica. Entonces, si bien el talento no se enseña, la técnica de escritura y de modelos literarios sí se podía enseñar. Y ahí nació el Laboratorio de Novela con muchísimas pretensiones y pocos alumnos. Y éramos un desastre, ¿no? No sabíamos dar clase. Entonces, los incipientes escritores que tuvieron la mala suerte de acercarse al incipiente proyecto del Laboratorio de Novela terminaron su carrera literaria en nada, y muy pronto, por lo menos ese bien les hicimos, fue rápido su aniquilamiento. Y después aprendimos que no sabíamos enseñar, y eso fue lo principal. Aprendíamos, no porque, como hacen la mayoría de los mexicanos, que somos esquizofrénicos, crean que somos muchos, sino porque había otro escritor, Ricardo Chávez Castañeda y yo, que estábamos en esto de la búsqueda de los cursos. Ricardo es un escritor muy popular y se iba a una beca a Estados Unidos. Entonces hicimos un trato justísimo. Él me daba a sus alumnos y yo lo hacía parte del método del Laboratorio de Novela. Entonces venía él los veranos a dar clase, yo cobraba el resto del año, éramos muy felices los dos, y seguía sin servir para nada nuestro curso. Pues seguía sin servir para nada porque no estaba metodologizado, seguía siendo un sistema de ocurrencias. Yo daba 4 meses de ocurrencia, Ricardo 2 meses de ocurrencia, luego yo otros 4 meses de ocurrencias, y entonces seguía siendo un desastre. Hasta que nació la necesidad de hacer este método. Entonces ahí ya no nos separamos porque seguimos siendo grandes amigos, pero el Laboratorio de Novela se quedó conmigo, ¿eh? Y Ricardo siguió con la lógica de sus talleres cortos. Y entonces en el Laboratorio de Novela, ya con un solo criterio, para mí era más fácil también, a pesar de la gran amistad que me uní con Ricardo, pues siempre teníamos diferencias de criterios. Entonces hicimos esta escisión y ya me quedé en el Laboratorio de Novela. Ya se llamó así Laboratorio de Novela, antes no se llamaba así. Y empezó a ser una escuelita que funcionó. Cometimos un grave error, bueno, ya lo cometí yo solo, ya no hay corresponsables, que era, tuve una primera generación muy buena. Es decir, cuando digo muy buena, todos escribían, todos trabajaban, todos entendían, todos producían, salieron novelas extraordinarias, y entonces yo creí que el método era buenísimo. Y después vino la segunda generación y nadie escribió, nadie hizo las tareas, nadie sacó novela, todo. Entonces ya volvió a ser otro golpe de ubicación de que esa primera generación había sido fortuita, no resultado del método. Y entonces estaba retrabajar el método total. Para no hacerles el cuento largo, nos llevó 18 años hacer eso. Y más o menos por el año 12 ya se estructuró modularmente, es decir, ya había un documento, una ruta crítica creativa que funcionaba para todos. No, cuando digo funcionar, digo que resultaban las novelas. La calidad de las novelas siempre va a ser responsabilidad de los autores, no del método, pero el método ayudaba a que la calidad que fuera que tenía cada quien se pudiera cristalizar en un producto terminado, ¿no? El Laboratorio de Novela producía novelas. Es interesante, digo, es un dato que nunca se registrará más que con ustedes en este espacio, pero hubo una producción enorme de novelas. Yo creo que el Laboratorio de Novela en estos casi 20 años ha dado cerca de 600 novelas, que es muchísimo, muchísimo. O sea, como método es buenísimo en este sentido, que produce novelas. De esa producción de novelas han encontrado salida editorial, que no tiene que ver nada con la calidad. La salida editorial es una cuestión de suerte. Pero de todos modos es una cuestión de muy buena suerte que
escuelita como la nuestra haya dado, tenemos más de 50 novelas publicadas en diferentes editoriales, ¿no? Nosotros tenemos un pequeño sello editorial y en ese pequeño sello editorial tenemos 13 novelas publicadas. Todas las demás, las otras 37 o 37 y tantas, las otras 30 y tantas han salido en editoriales comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que sí somos una generadora de novelas, ¿no? Sí logramos hacer eso. Entonces, bueno, como todos los ciclos se acaban, entonces ya estamos en las patadas de ahogado de la senectud del laboratorio de novela. Y entonces en esas patadas de ahogado llegó Linda a las últimas generaciones, a nuestra sede coyoacanense, y nos renovó con este sentido cuando tuvo la idea de trasladar el laboratorio de novela a Nicaragua, ¿no? Lo cual fue una grata sorpresa. Otra vez llegamos en estos loops temporales, en esta serpiente que se muerde la cola, volvió a pasar lo mismo en el laboratorio de novela, es decir, el hambre fue un motivante fundamental como para ir hasta Nicaragua, y después todo lo demás fue una grata sorpresa, que se las platique Linda. Por tu parte, Linda, ¿cómo fue tu inmersión en el proyecto y ser coordinadora ahora, como de estudiante a coordinadora, y cómo, según Celso, lo salvaste? Bueno, no sé si lo salvé, no estaba para ser salvado. En realidad, y no sé si tiene salvación, eso es lo más importante. Sí. Pero, bueno, pues, historia rápida, yo llegué al Laboratorio de Novela México por allá del 2015. Yo no pensaba que podía algún día escribir una novela, yo solo había escrito cuentos, y bueno, vi un rótulo ayer, un rótulo en la calle, y vi Laboratorio de Novela, me llamó la atención el nombre, me pareció muy original. Y bueno, hice el curso con Celso y descubrí que había, o sea, que la literatura era fundamentalmente emoción. Emoción que se siente cuando uno escribe, y emoción que uno le transmite a quien te va a leer. Y eso me pareció algo muy interesante, porque yo siempre había sido una lectora, pero una lectora promedio, dice Celso, que disfrutaba la lectura. Y en el laboratorio de novela se me acabó el disfrute y comenzó el trabajo. Entonces eso para mí fue un descubrimiento. Y cuando me tocó trasladarme de nuevo a Nicaragua, pensé que, bueno, al regresar a Nicaragua, vi que no había un espacio parecido al que Celso tiene en México, y se me ocurrió que de repente podía haber la oportunidad de hacer algo parecido acá en Nicaragua. Entonces hice un llamado a personas que básicamente yo conocía, personas que sabía que se podían interesar, y bueno, se juntaron más o menos como 25 personas en ese primer curso. Anteriormente, en el primer año, que después de mi regreso, hicimos conferencias y cursos cortos para mostrarle a la gente y para que la gente se familiarizara con el método. Y hubo una recepción increíble, la gente sí se entusiasmó mucho y vieron que efectivamente hay un método, se construye algo, no es un taller específico, puntual, como para un tema, sino que hay un método por detrás que lo que te hace es ordenarte, organizarte tu pensamiento literario y producir. Y entonces, bueno, hicimos la primera generación de escritores del laboratorio de novela, del cual ustedes son parte, y hay 15 novelas que salieron de ese grupo. Hay 15 novelas, de las cuales ya hay 4 que están en edición o en preparación lista para publicación. Así que ese es un poco. Y ahora, bueno, el proyecto, el año pasado lo que hicimos fue presentar un proyecto, buscar financiamiento, porque obviamente las condiciones en Nicaragua son distintas, y obtuvimos el recurso de la cooperación suiza, que nos abrió las puertas muy entusiastamente, y hoy
Estamos en la segunda etapa de este proyecto, nuevamente con la cooperación suiza, y se da la oportunidad para hacer un curso completo. Ahorita estamos en la fase de preinscripción. Ya hemos estado recibiendo solicitudes de personas interesadas y más o menos consideramos que vamos a comenzar por ahí de mediados de septiembre ya el curso. Ya tenemos la aprobación de los recursos, ya estamos a punto de firmar entre la Cooperación Suiza y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que es nuestra organización ejecutora. Y bueno, ahí estamos en ese camino. ¿Cómo pueden aplicar las personas que están interesadas? Bueno, ahorita estamos en la preinscripción y está abierto. Es importante que sepan, tenemos una página en Facebook que se llama Laboratorio de Novela Nicaragua. Y en esa página se está informando todos los días, todos los distintos pasos en lo que estamos haciendo. También tenemos una dirección de correo que se llama también laboratorio de novela nicaragua@gmail.com, y también ahí pueden, de hecho ahí están enviando sus solicitudes, ya sea a través de la página de Facebook o a través del correo electrónico. Y ahí se pusieron cuáles son los criterios de selección. Que los criterios de selección son muy simples, o sea, la persona que tenga interés de participar en conocer el método y trabajar, comprometerse a escribir y a trabajar durante el periodo del curso, personas que se puedan conectar a la plataforma Zoom, que es a través de la cual vamos a hacer el curso, porque con esto del COVID, pues el curso que iba a ser presencial, ahora lo estamos haciendo. Lo tuvimos que convertir a virtual, por lo menos hasta final del año. Después posiblemente el próximo año, si se reanudan los vuelos, etcétera, vamos a tener clases presenciales con Celso, que ojalá pues lo podamos hacer. Y entonces, bueno, sencillo, mandar un correo donde muestran su interés en participar. Yo les pido un escrito de no más de una página para tener una idea más o menos cuál es el nivel de cercanía o de capacidad, digamos, de escritura, pero el hecho que no hayan escrito tampoco es una limitante. Lo principal es que tengan el interés, que tengan el compromiso de estar en el curso y de completar todo el periodo del curso, porque lógicamente, si uno entra, pues le quita la posibilidad a otra persona, y solo tenemos 40 cupos, y eso es lo que vamos a respetar, el cupo, porque es por una cuestión también metodológica. Ya. Entonces, ¿en qué consiste el método que conocemos actualmente? ¿Cómo qué idea? Bueno, el método se divide en 4 puntos, que son los que consideramos que en el laboratorio de novela que son los fundamentales. El primero es la atención, está dividido en 4 módulos. El primer módulo es atención, el segundo módulo es intención, el tercer módulo es creación y el cuarto módulo es corrección. Y luego cada módulo está dividido en lo que lo constituye, y en atención centramos todo el esfuerzo al trabajo emocional. Creemos que lo más importante que la literatura la finalidad de la literatura es transmitir emociones, no contar historias. Y las historias son un pretexto para transmitir estas emociones. Entonces centramos el trabajo de atención en lo que en el método llamamos la emoción regente, que es lo que nos mueve, el motorcito emocional que tenemos en la vida. Pensamos en el laboratorio que nadie puede escribir más que de la emoción que le rige, ¿no? Nadie puede escribir en este sentido, en el sentido de hacer literatura, es decir, de querer trascender emocionalmente en algo, ¿no? Que esta emoción trascienda a nuestra limitación sensual y pase a ser parte de la vida real, parte del entorno, que esa es la finalidad, según nosotros, de la literatura. Entonces nos centramos en eso en el primer módulo, un trabajo de atención a las emociones, las nuestras y las de los demás. En el segundo módulo ya se intenciona esa atención, por eso es el módulo de intención, y es tener esto que tuvimos claro, que son los capitales simbólicos, la emoción regente, etcétera. Lo vamos a aplicar ya en función de los requisitos de la literatura, en este caso de la novela, y ahí ya entra esta adecuación de todo el trabajo previo a un trabajo creativo. Entonces ya entran
contextos, creación de personajes, manejo de tiempos verbales, de lógicas temporales, etcétera, etcétera. Y luego vamos al tercer módulo, que es el módulo más interesante, porque es el módulo donde los integrantes del laboratorio ya escriben. Ahí todo lo que aprendimos en los otros dos módulos va a ser empleado para una obra creativa. Y ahí es el primer punto de separación de los alcances del método, ¿no? que ahí tiene que ver, como les decía al principio, tiene que ver con las habilidades, ni siquiera las capacidades, sino las habilidades de cada escritor. Ahí se diferencia el trabajo y se personaliza y cada quien empieza a escribir su novela. Con lo interesante es que con la base de los módulos 1 y 2, escribir ya no es un problema, ya es un oficio, ya es solo una cuestión de dedicación. Cualquiera que hizo el módulo 1 y 2 puede terminar una novela, si hace lo que tiene que hacer, los ejercicios creativos que tiene que hacer. Y luego viene la parte más terrible de la literatura, que es la corrección. En la corrección, todo eso que hicimos, todo el trabajo anterior, se enfrenta a la realidad, y la realidad es que somos más mediocres de lo que nos gustaría, y entonces tenemos que hacer que esa novela que no se corresponde con nuestra expectativa suba de nivel, y la corrección va a estar encaminada a eso, ¿no? A hacer esa ascensión en las cualidades literarias. Así en general eso es el método. ¿Qué expectativas tenían al traer el laboratorio a Nicaragua? Pues desde mi caso, obviamente Linda es la que conocía el entorno. En mi caso era todo nuevo. Era interesante, era una experiencia interesante. Nos íbamos a tropicalizar y entonces eso estaba bien. Había que ver, no había ninguna expectativa porque no había ningún conocimiento de qué era. Yo en lo personal, mi interés era, o sea, yo sabía que el grupo iba a ser un grupo de adultos, porque Linda y yo somos adultos, eso es lo natural, pero sí tenía mucho interés en que entrara ese público joven, ¿no? Entonces sí centramos nuestra idea abstracta, es decir, la que hicimos todavía acá en la Ciudad de México, a que fueran esos dos, un grupo heterogéneo que incluyera esos dos sectores, la gente más o menos de nuestra edad, que era la gente que conocíamos, y ustedes, ¿no? Los universitarios que no teníamos ni idea de dónde los íbamos a sacar. Entonces era un poquito esa la intención con la que llegamos, y luego lo demás, bueno, la logística toda le tocó a Linda porque es la que conocía el entorno y lo hizo bien. ¿Lo dudabas? Yo sí. Sí, la verdad es que aquí en Nicaragua ha habido una historia de vivir, literalmente, de vivir la cultura, de vivir de donaciones. O sea, la cultura no cuenta con recursos, no tiene financiamiento, y entonces hay como una historia de que cualquier actividad que tuviera que ver con la cultura tenía que hacerse a través de donación. Entonces, en el inicio, pues, yo tuve muchas dudas de que efectivamente sí se podía hacer con financiamiento, o sea, con financiamiento propio de la gente. O sea, que la gente pagara por ir a un curso era algo absolutamente novedoso. Y aquí en Nicaragua, y hubo muchas voces que me dijeron, ni se te ocurra, porque eso no va para ninguna parte. Porque yo sí creo que parte del compromiso que tenés que manifestar es poniendo recursos, o sea, poniendo algo que te cueste, como decía mi abuela, que te cuesten las cosas, porque si no te cuestan, no las aprecias. Entonces, en el inicio fue duro de hablar con la gente, de convencerlos, de que mira, que hay que pagar, que esto, o sea, desde el inicio se pagó una cosa pequeña, simbólica, pero la gente pagó por asistir a todos los cursos. Y poco, pero pagaron. Y luego, cuando pensamos hacer el curso grande, pues había que pagar boletos. O sea, no es que fuera una gran cantidad, pero sí necesitábamos juntar una cantidad de dinero para poder pagar los boletos. Eso venía una vez al mes y eso había pues que financiarlo. No contamos con ningún tipo de financiamiento de nadie más que de los mismos participantes. Entonces, eso fue, o sea, para mí fue un logro
ver sentados en un grupo, en un aula, 25 personas que estaban ahí porque de verdad amaban la literatura y querían conocer este método y querían probar de que sí se podían hacer las cosas de otra manera. Entonces y además nos tocó hacerlo en un año súper difícil, bueno, ustedes lo recuerdan, fue el 2018. O sea, el curso comenzó justo en febrero del 2018. Entonces solo tuvimos dos clases en condiciones normales, por así decir, porque ya el curso de abril, ya estábamos en abril del 2018 y todo lo que significó y toda la carga que eso significó. Entonces, aún en esas condiciones continuamos haciéndolo, la literatura se construye también en condiciones difíciles, complicadas, y ustedes, el grupo que se graduó del 2018, mostró que sí era posible escribir aún en esas condiciones complicadas. De hecho, fomentó nuevas escrituras, nuevas lecturas de la realidad y nuevas escrituras. El método te da eso, el método te lleva a eso. O sea, el método no es una guía o un guión que te amarra y que te dice, tenés que escribir punto A, tal cosa, punto B, no sé qué. No, el método lo que te dice es, déjate llevar por la emoción, déjate llevar por lo que estás sintiendo. Mira a tu alrededor, observa. ¿Ya lo viste? Sí, ok. Velo de nuevo. Míralo de nuevo, analízalo, míralo desde tu perspectiva de escritora, no lo mires desde tu perspectiva de persona común y silvestre, míralo con otros ojos. Eso es lo que es el método. Y por eso es tan interesante y por eso es que la gente también se engancha con esto, porque la verdad es que es algo que te cambia, que te obliga, que tu ser interior como escritora se te transforma. Entonces, no es que tal vez vas a hacer la gran obra de tu vida, pero sí te lleva a escribir, te lleva a documentar esa emoción que lleva dentro. Entonces, la gente que participó en ese primer grupo, donde están ustedes, es una gente que al igual que a mí, le cambió la vida. O sea, ya están en otra situación. Cuando se terminó el curso, ya están en otra situación. De hecho, seguimos unidos, seguimos el grupo sigue comunicándose, sigue compartiendo, estamos ahora haciendo grupos de lectura. O sea, hay una vivencia y una experiencia que se mantiene, que se arraiga, más allá, digamos, de hacer el curso y de terminar una novela. Entonces, con este grupo que vamos a hacer ahora, que comenzamos en este año, queremos, ojalá, hacer esta misma experiencia, vivir esta misma experiencia, pues. Con la novedad que la mayoría de los que están ahorita en la preinscripción la mayoría son menores de 40. Entonces eso le va a poner y luego tenemos también muy jóvenes, creo que son tal vez como un 10%, por el momento lo que llevamos, 15%, que son menores de 20 años. Entonces eso también le da un plus, creo yo. Así que yo tengo muchas expectativas súper positivas de que va a ser un buen grupo. Pues del 2018 salimos nosotros, les escribidores, casi lo digo mal. Incluso, así que esperamos que muchos se puedan inscribir y que puedan vivir esta experiencia. Me gustaría saber... 2018, disculpame, solo para remarcar. Ajá. Tenemos dos grupos que salieron del 2018. La revista Les Escribidores y el grupo literario Mombacho, que es, digamos, del grupo que se formó de ese grupo original. Entonces, es interesante porque queda, esa es una experiencia que ahí queda, que está viva todavía. Les quería preguntar a Linda y a Carol cómo fue la experiencia de ser estudiantes del método y cómo sintieron que cambió su forma de escritura o qué aprendieron de sí mismas de la escritura. Linda primero porque tiene el micrófono encendido. Bueno, como ya había mencionado un poco atrás, yo era escritora de oportunidad. O sea, yo escribía cuando podía. Yo trabajaba como consultora en desarrollo rural y amaba mi trabajo. Mi trabajo era para mí lo máximo. Y yo escribía cuentos cuando tenía tiempo, cuando podía o cuando conocía casos de personas, mujeres sobre todo del área rural, y yo les escribía historias. Aparte de lo que me contaban, yo les armaba una historia. Y los
fui guardando y lo fui guardando y cuando me di cuenta tenía como 100 cuentos. No tenía la menor idea ni para qué era, ni por qué, ni nada. Entonces, cuando me metí al curso de laboratorio de novela, me di cuenta que en realidad yo no sabía escribir, porque yo escribía mecánicamente, yo escribía como contar un relato de alguien que me había contado su historia, pero no tenía esa carga emocional que la aprendí en el laboratorio. Entonces, para mí, eso fue un gran salto que di. Ahora, tengo 3 novelas. No es que, no es digamos que tenga, que es porque tenés que terminar una novela, sino es el hecho de que te pones una meta, que te pones esa meta y vos decís, yo sí puedo escribir una novela. Y el método también te da eso, te conduce a eso. Entonces yo eso es lo que quiero trasladar al nuevo grupo que va a comenzar este año. Sí se puede escribir una novela, siempre y cuando le hagas caso a tu emoción interna. Y haya constancia también. Y trabajo, mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo, mucho. Sí. Bueno, en mi caso, ya había incursado en el mundo de las novelas, especialmente porque escribía en internet y publicaba en internet. Pero realmente cuando entré al curso me di cuenta que lo tenía todo patas para arriba, por decirlo así. Me esforzaba mucho en sacar una historia, no tenía como un norte, sí la finalizaba, pero terminaba y sentía como que no llegaba a nada, como que un vacío. Entonces cuando comencé el curso realmente no sabía qué esperar. No había una expectativa específica realmente, solo quería escribir una novela y decir como que, lo logré otra vez, lo volví a hacer, puedo hacerlo otra vez. Entonces fue realmente interesante cómo me ha cambiado. Realmente escribir desde tus emociones es otra cosa totalmente. Te cambia la manera de inclusive ver cómo va a enfrentarte a tus personajes, a tu historia, cómo la va a llevar adelante. Entonces, en ese sentido, ahora cada vez que escribo, ya no soy la misma escritora de antes, para nada. Creo que la Andrea del pasado se asustaría de verme ahora cuando escribo porque es otro método totalmente diferente y lo disfruto más. Siento que cuando termino de escribir es como que, ok, se lo doy a la gente emocionada, como que lo volteo a ver a la cara y les digo, ¿sentiste eso? ¿Lo sentiste? Y la persona como que, sí, lo sentí. A veces pues, pero eso, es sentir que llega a algo con lo que está escribiendo. Y realmente, como dice Linda, sí se puede hacer, porque siendo súper sincera, cuando comencé yo decía, ¿a dónde va todo esto? Cada ejercicio era como que, pero ¿esto de qué me sirve? Y la duda y la inseguridad. El rompecabezas, yo como que, ¿a dónde vamos con esto? Y este señor está loco, decíamos. Sí, yo como que, ¿a dónde voy? No sé qué estoy haciendo, estaba con un miedo, y después ya cuando comenzás a escribir realmente es que te das cuenta como que, ya tengo todas las piezas, ahora solo hay ver cómo armarla, cómo hilvanar la historia. Entonces creo que en ese sentido me cambió totalmente. Y también como persona, creo que muchos dirán en el curso, como que no sos la misma Andrea o la misma Carol que conocimos al principio. Realmente me ayudó a conocer otra gente porque no conocía a nadie cuando entré al curso. Para aquellos que tienen miedo de realmente que no conozco a nadie, que miedo van a leer mis cosas y esas cosas, no tengan miedo realmente de la experiencia. Te cambia, conoces mucha gente interesante, gente que nunca pensaste que iba a conocer. Y eso también te cambia y te ayuda a mejorar como escritor porque tenés más experiencia de vida, pues diría yo. Entonces, en ese sentido también interesante el curso, la convivencia, con lo que salís, pues, más allá de terminar la novela, también salís con amistades como yo con la Ana y con Linda y con Celsa. Entonces, en ese sentido, pues, sí me cambió totalmente el curso. Por mi parte, creo que me dio, porque también soy graduada, así que voy a hablar. Creo que me dio un norte. Había estado varios años con la novela, iniciándola una y otra vez, y creo que me dio la fuerza para volverla a iniciar, y esta vez de una forma diferente, más concentrada, más... Ahí tengo colgada la gráfica de tiempo, de hecho. Le iba a colgar acá, pero no me dio tiempo. Y no se ve, de todas maneras, así que... Y siento de que me dio
esa organización, esa constancia, de alguna manera, y creo que el seguir dentro del proyecto del Mombacho y de la revista hace que sigamos en contacto y sigamos trabajando. Estamos justo ahora editando las novelas, ahí después de mucho tiempo. Y poco a poco siento que fueron muchos aprendizajes, como dice Carol y como dice Linda, son cosas que en el momento no te dabas cuenta, pero luego que te pones a recordar es como, ah, mira, sí, esto tiene sentido ahora. O sea, a cada rato me encuentro revisando la gráfica de las edades, por ejemplo. Me encanta revisarla. O varias cosas como la de las perspectivas, siempre es algo que recuerdo. Y entonces, como a Celso le queda poco tiempo y nos va a empezar a regañar ahorita, Justo, estaba mandando mensajitos. voy a cortar algunas de las preguntas y voy a ir entonces a la última, como con dos partes. La pregunta del millón, ¿por qué escriben? Y algún autor que recomiendan leer por consejo escribir, además de Seda. A ver. ¿Contestas tú, Linda, o contesto yo y así salgo huyendo? Ah, Contesta. Barico tiene una frase en una de sus novelas, de modo tuve que volver a citarlo, tiene una frase que dice, encontró su exacto estar en el mundo. Yo creo que la literatura te permite eso, ¿no? Creo que a la literatura se acercan los parias y entonces esta necesidad de encontrar un lugar que sea tu lugar, la literatura da eso, la literatura da a los que no tenemos lugar, un lugar. Y entonces de pronto encuentras que hay un lugar que es fascinante y que te pertenece, ¿no? Y descubres eso, que era tu exacto estar en el mundo, que es el lugar donde quieres estar. Y entonces, bueno, yo eso lo descubrí hace muchísimos años. No me muevo de ahí por nada, no hay virus que me saque. Y es mi lugar. Escribo porque ese es mi lugar en el mundo es escribir. Y un autor que no sea Barico, pues tenemos, yo estoy redescubriendo a Milton en El Paraíso Perdido. Se me hace que es una lectura que hice mal en leerla cuando era joven. Y bueno, esta sí la pueden conseguir en todos lados. Así es que la recomendación de la semana. paréntesis, Barico es muy recomendable y si pasan el curso van a ver las de veces que lo referencia Celso. Gran escritor, Seda es una magnífica obra que me encanta. Solo era para que saliera de Barico, que siempre lo recomiendo. Y me costó salir, ¿viste? Sí. Lo intentó. Sí. ¿Tu caso, Linda? Bueno, la literatura, yo llegué tardísimo a la literatura, pero bueno, uno llega cuando llega. Y una vez que entré, pues ahí me quedé, ya no me retiré de mi profesión, de mi trabajo que tenía en desarrollo rural y tomé la decisión tajante de que iba a dedicarme exclusivamente a esto, a escribir mi novela de laboratorio, ¿no? Y cerré todo el changarro y me dediqué a escribir nada más. Tuve varias tentaciones en el camino, me ofrecieron trabajos, me ofrecieron salario, pero no, suerte que estoy en este momento de mi vida en el cual me puedo dar el lujo de decir que no y de poderme dedicar solo a esto. Entonces, me siento una privilegiada por eso. Entonces, ya no quiero estar en ninguna otra parte más que dentro de la literatura. Y la otra cosa que me mueve también es esto que hago, con esto que le llaman gestión literaria, no sé cómo llamarle, pues, pero involucrar a otras personas en esta pasión que yo tengo, o sea, que también lo descubran, pues, ese movilizar a otras personas y de alguna forma también atraerles a esta nueva forma de ver el mundo. A través de la literatura y de escribir, de leer, de vivirla. Entonces, eso también, digamos, me mueve mucho. Estamos trabajando en el proyecto con jóvenes y con niños y niñas de colegios. Entonces, eso también es súper interesante, porque ver a esos pequeños que comienzan y que se involucran también con la literatura desde su nivel, es algo que para mí ha sido un descubrimiento enorme. Entonces, eso también, digamos, me mueve. Ahora, autores preferidos, así como un autor preferido específicamente,
no sé si puedo decirlo, Barico lo descubrí en el laboratorio. Y me he leído todo de Barico, creo, pues que casi todo, digamos, hasta sus ensayos. Entonces, es inevitable. Entonces ya, Sí. pues, o sea, estoy en el clan. Y la otra cosa que me gustó también mucho fue redescubrir los autores mexicanos. Entonces, bueno, los dos que para mí siguen siendo así, no sé si preferidos, serían más bien sus libros, es Elena Garro y Juan Rulfo, que digamos son como fueron conocidos en mi juventud y ahora redescubiertos, para muy bien. Entonces, más que todo es el tipo de literatura. Y bueno, Juan Marcé, que recientemente murió, que es un tipazo y un súper excelente escritor, que también lo conocí en el laboratorio de novela, con una novelita chiquitita, buenísima, que se llama Raúl de Lagartija, que te recomiendo, porque es buenísima. Así que eso. Carol, por tu parte. Bueno, para hacerlo cortito, bueno, creo que escribir para mí siempre ha sido de compartir. Desde que tengo memoria, siempre ha sido de enseñarle a mi amigo o enseñarle a mi familia que estaba escribiendo. Siempre ha sido de conectar con la gente y siempre creo que lo va a hacer, siempre va a hacer esa experiencia de poder conectar en otro nivel con una persona, inclusive aunque no te conozcan, leyendo las obras de esas personas, conectas en ese momento, en mi experiencia, pues entonces creo que eso nunca me lo voy a poder quitar, es una sensación que no encuentro en ninguna otra manera de arte que he probado, entonces creo que por eso escribo. Así de autores preferidos, Barico, no, bueno, para seguir con la secuencia, Barico súper recomendado, lo van a experimentar en el laboratorio de novela, les va a interesar la obra, es súper interesante leer de esa manera, otra cosa que no estaba acostumbrada porque yo, sinceramente, solía leer y sigo leyendo mucha fantasía, ese es como mi nicho, mi amor por la lectura, diría yo. Últimamente he estado obsesionada con una autora que se llama Victoria Schwab, que es fantasía, pues básicamente yo siempre la voy a recomendar porque me encantan sus libros, para todos aquellos que quieran comenzar con algo como más cercano, pues a algo juvenil o por decirlo así, como de fantasía, ahí tienen una recomendación. Y sí, eso. Bueno, ya terminando, voy a dar yo mi por qué escribo rapidito, porque alguien se nos quiere ir. Para mí la escritura es simplemente el arte de la creación, entonces siento de que mientras cree, quizás un poco de creerme diosa, pero me gusta poder ir hilando la vida de los personajes, crearles una vida, crearle algo, las cosas que les pasan, o quiénes son, o el mismo hilar las palabras, juntar, hacer párrafos, no sé, hay algo tan entretenido, tan vigorizante en eso de lo que se crea y lo que se está haciendo, que creo que es para mí el por qué escribo, o simplemente, hasta ahora esa es la explicación que yo me la he encontrado para crear, porque disfruto crear. Y además de Seda, de Barico, este año descubrí a Zachary por el grupo de lectura, que no me dejan de decirle club. No, Ana, No me dejan. No es club. Vale. Y creo que las que siempre recomiendo es como, ¿cómo se dice cuando es 4 en vez de triada? Bueno, Cuarteto. el cuarteto Jane Austen, las hermanas Brontë. Sí, no sé, siempre las acabo recomendando. Y descubrí hace poco a Elizabeth Gaskell, y también la recomiendo bastante, así, más o menos de la misma época. Pues creo que los estilos de cada uno de ellos son muy interesantes para aprender a cómo escribir y también su creación de personajes. Es muy interesante y muy sutil de cómo hacer las cosas bien, en mi opinión. Y bueno, creo que ya estamos terminando, ya me está avisando nuevamente Zoom de que se acaba el tiempo. Y Muy ya bien. no quedan más preguntas. Celso se nos quiere
huir, no ha corrido por respeto a nosotras. Eso. Así mismo. Entonces, bueno, les invitamos a que participen en el laboratorio de novela, de que sigan la página o que nos sigan a nosotros aquello con lo que se sientan cómodos, pero que no dejen de escribir, eso es lo más importante. Así que los esperamos a la próxima. Que tengan buen día.